Hay una serie de alimentos que vuestro perro en ningún momento debería comer, de verdad, porque son altamente peligrosos. Y empezamos por el primero de ellos. Considero que nunca debéis dar a comer a vuestro perro aguacate, porque el aguacate contiene una sustancia natural denominada persina, que es un antifúngico o un antiinsecticida que protege a la propia fruta, pero que en el caso de los perros y de muchos animales, cuando es ingerido, provoca desde vómitos y diarrea hasta edema pulmonar e insuficiencias cardíacas. El segundo alimento que no debéis dar a comer a vuestro perro es las cebollas. Las cebollas contienen una sustancia sulfurada, el tiosulfato, que pues se ha visto que está relacionado con la aparición de algún tipo de anemia hemolítica en perros. Por lo tanto, descartar, especialmente si es cebolla cruda, el darle cebolla a vuestro perro. Luego está el café. El café es altamente tóxico para los perros. Los perros, la cafeína que contiene el café, y cuando hablo del café y la cafeína me puedo referir también a cualquier refresco de cola, ya sea Pepsi Cola o Coca-Cola, me da exactamente igual la marca. ¿Por qué? Porque enseguida los perros reaccionan a la pequeña cantidad de cafeína que puede contener el refresco o a la mayor cantidad de cafeína que puede tener el café, desarrollando o generando una taquicardia, que en perros grandes, en perros adultos, puede ser un problema grave, es decir, nos puede dar alguna alteración cardíaca de consecuencias de verdad que francamente graves. Otra sustancia o otro alimento que no debéis dar a comer a vuestro perro es el chocolate. El chocolate contiene una sustancia conocida como teobromina, que es altamente tóxico para el perro. Aquí os pongo un vídeo donde os cuento todo sobre la dosis del chocolate, etcétera, 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 que es tóxico para un perro. Con esto del chocolate pasa lo de siempre, que le deis un trocito de chocolate no le va a pasar nada, no es bueno, pero ya estáis generando un problema de toxicidad crónico si tenéis la costumbre de que os gusta mucho el chocolate y le dais un trocito de chocolate a vuestro perro. Por lo tanto, os recomendaría que no le deis nunca chocolate, porque puede ocurrir que un día el perro pues caiga en sus manos o en sus patas, mejor dicho, una tableta de chocolate de esas grandes de 400, 500 o 600 gramos y se la pase entera. Y si es de chocolate puro, pues posiblemente tengamos un problema grave en el perro. Luego hay otro alimento que bueno, hay que ir con cuidado. Con cuidado me refiero a que tenemos la costumbre de dar mezclado a veces con el alimento, como pensamos que es una fuente de proteína muy óptima, huevo. Y los huevos, a pesar de que hoy en día los problemas de salmonelosis en las granjas aviares está muy controlado, no deja de ser un riesgo. Con lo cual, si queréis dar una proteína especialmente de alta calidad, muy biodigestible a vuestro perro, dársela, le podéis dar huevo, pero que sea huevo cocido, no le deis huevo crudo. Otro alimento que no debéis dar, o por lo menos si dais, no deis en mucha cantidad, aunque yo prefiero que no deis, son las nueces. Las nueces tienen un contenido muy elevado en fósforo, y el fósforo puede dar, pues, volvemos a lo de siempre, unas nueces no le va a pasar absolutamente nada, no me malinterpretéis. Pero el problema es que a veces un perro os descuidáis, queda un cuenco de nueces a su alcance y se pega el atracón, y aquí sí que podemos tener un problema. Y estos problemas van a consistir, por ejemplo, en que el perro desarrolle pues desde dolor e hinchazón en varias articulaciones a que puedan aparecer incluso hasta cálculos renales. En un extremo, eso tendría que ser un consumo mucho más prolongado en el tiempo, pero puede aparecer. Luego, otro alimento que en ningún momento debéis dar a vuestro perro son ni uvas ni pasas. No se sabe cuál es la sustancia que contiene la fruta esta fruta, pero es altamente tóxica para perros. Evitarlo en todo momento darle uvas, porque lo mínimo que va a generar es una insuficiencia renal y problemas de vómitos y diarreas en el mejor de los casos. Y luego, por último, ya el último alimento que no debéis dar nunca es que vuestro perro ni juegue ni muerda una patata, porque las patatas, especialmente las patatas crudas o poco cocinadas,
contienen una sustancia altamente tóxica para los perros que se llama solaína. La solaína es un veneno para los perros, que en el mejor de los casos pues nos puede ocasionar vómitos y diarreas, pero que casos de inflamaciones hepáticas, es decir, de hepatitis y problemas renales, pues van a ser también bastante frecuentes por ingestión accidental, si queréis, de patata cruda o poco cocinada. Y poco más. Os dejo aquí un vídeo que seguro que os interesa y en este otro lado un enlace para que os suscribáis. Más que nada porque suscribiéndoos al canal hacéis que YouTube enseñe mucho más los vídeos a personas que no nos conocen todavía y que pueden en un momento determinado precisar el poco o mucho consejo que vía internet le podemos dar. ¿De acuerdo? Nada más, que paséis un muy feliz día. Chao.